El mensaje del día de hoy es: Hosana, haz que suceda. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hosana, haz que suceda. Otra vez, 1, 2, 3. Hosana, haz que suceda. Hosana, haz que suceda. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Vamos a también leer el pasaje de Marcos. Terminamos de leer este pasaje y nos pasamos a Marcos 11 en el capítulo 1. Lucas 19 en el versículo 28 dice así. Lucas 19 a partir del versículo 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal y como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito. Ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les contestó: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Qué pasaje tan emocionante. Este pasaje es emocionante por muchas razones. Primero, porque es a este evento quien tradujo la Biblia al español y quien hizo la división de los versículos, le colocó ahí la entrada triunfal. La entrada triunfal no es una frase que esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, originalmente como se escribió, no se escribió con versículos, ni capítulos, ni títulos. No tenía esta división, pero quien lo hizo, puso la entrada triunfal. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque estaba profetizado que el Mesías entraría en un burrito. Y esto es lo trascendente. Comenzaré diciendo esto: Jesús hizo que sucediera. ¿Qué quieres decir con eso, Neri? Bueno, hay profecías de Jesús que se cumplieron en él sin que él lo quisiera, sin que él lo pudiera manejar. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Esto lo podía controlar Jesús? No. ¿Me explico? Un bebé no puede controlar dónde va a nacer. ¿Me explico? Hoy en día nacen en taxis, nacen en casas, nacen en donde sea. Y Jesús nació, ¿dónde? En Belén. ¿En qué lugar se le colocó a Jesús? En un pesebre. ¿Me explico? Todo profetizado. Tú, Belén Efrata, la menor entre las tribus. De ti vendrá el Salvador. ¿Me explico? Eso no lo podía manejar Jesús. Jesús tampoco podía manejar otras profecías que se dieron acerca de él. No se podía. Pero hay profecías que se deben de hacer cumplir. Por eso esta profecía la hace cumplir Jesús. Jesús está consciente del tiempo que está viviendo. Está consciente del momento que va a suceder hacia adelante. Es el momento, y él dice, está profetizado. ¿Dónde? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos ahí para leerlo. Zacarías
está antes de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Ven? En Zacarías estaba descrito el momento en que Jesús llegaría a Jerusalén y haría una entrada triunfal. ¿Por qué es una entrada triunfal? ¿Por qué quien organizó la Biblia le puso entrada triunfal? Porque es la entrada de nada más y de nadie menos que el Mesías. El que había de liberar al pueblo. ¿Me comprenden? Y entonces cuando Jesús hace cumplir la profecía, por eso el mensaje de hoy es: Hosana, haz que suceda, porque Jesús hizo que en Él se cumpliera la profecía. Jesús sabe que de Él está escrito y Él dice: yo tengo que hacer cumplir esta profecía. Es lo que les decimos a ustedes cuando les hablamos de la palabra profética. Si te ha sido dada una palabra profética, lo que tienes que hacer es que esa palabra, ¿qué? Se cumpla. ¿Quién la va a hacer cumplir, Dios o tú? Solamente tú. No hay nadie más que pueda hacer que esa palabra se cumpla, solamente tú. Por eso Nehemías dice que el pueblo que estaba reconstruyendo la muralla caminaban de acuerdo a la palabra profética. ¿Me comprenden? Entonces Jesús hace cumplir esta profecía. Y el pueblo de Israel está emocionado, está alocado. ¿Por qué? Porque su Mesías está, ¿qué? Entrando, está haciendo la entrada triunfal. Entonces Jesús está haciendo que se cumpla la profecía. Jesús está en control y Él dice, se escribió de mí que yo entraría en un burrito. Ahora, antes de comenzar a hacer algunas comparaciones importantes, las palabras que gritaban ellos eran Hosana. Vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 11. Marcos en su evangelio también registra la entrada triunfal de Jesús. En el capítulo 11, desde el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Ahora vayan al versículo 9, por favor. Ahí, Marcos 11, capítulo 9, dice así: tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. La palabra que gritaban, ¿cuál era? Hosana. La palabra Hosana viene de 2 palabras juntas. La primera es Yasha. ¿Cuál es la palabra? Yasha, que significa liberar o salvar. Y la otra palabra es Ana. A-N, Ana, que significa súplica o rogar. Entonces la palabra que están haciendo ellos es una súplica de salvación. Literalmente estaban gritando, te suplicamos que nos salves. Por favor, sálvanos. Te rogamos, sálvanos. ¿Por qué están haciendo este grito y por qué lo hacen al Mesías?
¿Quién podía salvar al pueblo de Israel? Solamente el Mesías. Escucha esto, iglesia. Israel no va a aceptar a nadie, sino solamente a su Mesías. Por eso es tan trascendente el hecho de que el pueblo de Israel no haya aceptado a su Mesías. Apocalipsis dice que cuando Jesús aparezca en el cielo y los judíos lo observen, Él dirá esto: fui herido en la casa de mis amigos. Porque Jesús tiene que recordar al pueblo de Israel que Él es el Mesías. ¿Me comprenden? Entonces la palabra hosana es una súplica. Salmo 118, versículo 25. Salmo 118, versículo 25. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. ¿Cuál es la primera palabra de ese versículo? ¿Cuál es la primera palabra? Señor. Fíjense, el pueblo de Israel está reconociendo que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo como Señor, el Kyrios. La palabra Kyrios se puede traducir como Señor. Otros podrían leer ahí, Yahvé, sálvanos. La palabra que se encuentra en el Salmo 118, versículo 25, es la misma palabra que usan los judíos y no la usan por casualidad, la usan con toda intención. ¿A quién se le dijo, Señor, sálvanos? A Yahvé, al Señor, a Jehová, como le quieran decir. Porque los testigos de Jehová se pelean, que porque es el Señor o que es Jehová. Es Dios, es Jehová, Yahvé, está bien. ¿A quién se le dijo sálvanos? A Yahvé. ¿A quién le dicen sálvanos los judíos del tiempo de Jesús? A Cristo, el Mesías. Lo están reconociendo. Por eso la palabra hosana no es cualquier palabra, es una palabra bíblica, es una palabra de súplica de salvación, pero están reconociendo quién los puede salvar. Yo te pregunto esta mañana, iglesia, ¿a quién reconoces que te pueda salvar? Saben, muchos reconocemos a otros para que nos salven. Algunos encontramos en una persona a esa persona que nos puede salvar, y vamos con un amigo para que nos salve, vamos con un doctor para que nos salve. No estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que ponemos nuestra confianza en alguien en quien no deberíamos de ponerla, ¿me entienden? Deberíamos de poner nuestra confianza ¿dónde? En el Señor. ¿Por qué? Porque Él puede salvar. ¿Quién más puede salvar como el Señor, iglesia? Nadie. Por eso la palabra hosana es una palabra de reconocimiento. Señor, sálvanos, porque solamente tú me puedes salvar. Solamente tú puedes salvarnos. Ahora, aquí viene lo complicado. Zacarías dice que el rey entraría montado ¿en un qué? En un pollino, o sea, pollino es igual a burrito. ¿En qué animal debería de entrar un rey? En un caballo. ¿Y Jesús entra? ¡No! ¡No, por favor, Jesús! ¿Por qué no entras en un caballo?
Porque el caballo es un animal ¿de qué? De guerra. Pero el burro es un animal ¿de qué? De carga. ¡Auch! Todos quieren al Mesías, quieren al Salvador, pero queremos que Él nos salve. Por eso es tan interesante esta palabra, sálvanos. Pero mi Salvador viene no en un caballo de guerra, no en un caballo de conquista, viene en un burro de carga. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vienes a mí a salvarme en un burrito? Se tiene que entender la señal de que el reino que Jesús desea imponer no es el reino que todos queremos. El reino de los cielos es un reino para nosotros, pero podría ser un reino que no estoy dispuesto a aceptar. Porque yo quiero que mi Mesías venga y me salve. Lo reconozco como Señor y le digo, Hosana, sálvame. Pero cuando el Rey viene e impone su reino, el reino de los cielos, este reino no es un reino que a mí me guste. ¿Qué dice Lucas? Que los discípulos se alegraron y pensaban en todos los milagros que Jesús había hecho. ¿En todos los qué? Los milagros. Y todos queremos los milagros de Jesús. Y la entrada triunfal es una entrada que denota la institución de un rey. ¿Jesús es el Mesías prometido? Sí. Escucha esto. Lo fue, lo es y lo será. Jesús es el Mesías, lo fue, lo es y lo será. ¿Qué significa eso? Que Jesús no necesita que alguien venga y lo implante como rey. Él ya es el rey. Y la entrada triunfal denota que Él está entrando hacia su pueblo y desea imponer ¿qué? Su reino. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando estaba conversando acerca de la roca y la piedra? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a sus discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, algunos otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y tú, Pedro? ¿Y tú, Simón, perdón? ¿Tú qué dices? ¿Quién soy yo? ¿Y Pedro cómo responde? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo responde Jesús? Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro o piedra. Y luego dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos que tener claridad de que Jesús lo que está haciendo es instituir su reino. Cuando yo digo Hosana al Señor, yo estoy reconociendo al Señor como Dios, a Jesús como Dios. Estoy reconociéndolo como el único que me puede salvar. Pero escucha esto, iglesia. Ahora necesito reconocerlo no como el que me puede salvar, sino el que me puede, y yo quiero que me gobierne. Dilo conmigo. Hosana significa recibir al Rey y dejarme gobernar por Él. Y es un asunto totalmente diferente. Vamos a ver una imagen de lo que te quiero decir. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6.
en el versículo 25, por favor. Juan 6, versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Las palabras de Jesús son confrontantes. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes no me están siguiendo por las razones correctas. Y si me vas a seguir, deberías de seguirme por las razones correctas. Por eso, en el versículo 53 dice Jesús: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Hosana, haz que suceda, significa recibir del Rey la salvación, recibir del Rey el beneficio, pero también significa recibir del Rey su gobierno. Yo necesito recibir la salvación del reino. Necesito recibir de Cristo su salvación, pero también su gobierno. Dilo conmigo. Necesito recibir del Rey su salvación, pero también su gobierno. Medita unos segundos, iglesia. ¿Has recibido del Rey su salvación? Sí, yo he recibido su salvación. ¿Tú has recibido su salvación? ¿Estás de acuerdo? Me encanta ver a Brian aquí. ¿Has recibido su salvación? ¿Dónde estabas? A Brian, nosotros hace tiempo tenemos un proyecto en el que queremos grabar sus historias y subirlas a las redes sociales para que sus historias ministren a otros. ¿Sabes que Brian viene de la brujería? Que él te cuente las cosas que veía, las cosas poderosas que él llegó a observar. Y cómo es que Brian comenzó a ver a Dios mayor que todo lo que él experimentó en la brujería. ¿O me equivoco, Brian? Me encanta ver a Eduardo y a su familia. Podrías decir que Dios te salvó y que también a tu familia. Cómo me encanta saber que hemos sido salvados, ¿sabes? Por eso podemos decir con toda tranquilidad y certeza: Hosana, nos ha salvado, Señor. Pero tenemos también que considerar que el Rey no solamente ha venido a salvarnos, sino que también ha venido a gobernar. Por eso los fariseos le dijeron a Jesús: calla a tus discípulos. ¿Por qué? Porque los fariseos conocían la profecía.
Y ellos sabían que el hecho de que Jesús entrara como un rey significaba autorizar a Jesús, categorizarlo como rey, categorizarlo como salvador. Porque entonces el pueblo de Israel, al verlo entrar en un pollino, ellos decían con toda certeza, este es el que nos va a salvar. Pero no solamente eso, ellos pensaban, este es el que nos va a liberar, pero también pensaban, este es el que nos va a gobernar. No es cualquier cosa que Jesús haya entrado en un burro. No es que solamente que se cumpla la profecía, es que el pueblo lo estaba identificando como rey, como salvador, como gobernador. Por eso Roma lo mató. ¿Cómo se identificaba a Jesús? Como el rey de los judíos. Por eso, en la cruz, el letrero que se puso fueron las palabras, el acrónimo de Jesús, rey de los judíos. ¿Me comprendes? Pero escucha esto. El pueblo pensaba, y Judas con él, que Jesús iba a entrar, iba a retar al César, se iba a levantar en una guerra civil y que Jesús iba a dirigir una guerra. Esto es lo que pensaban. ¿Ya vieron la serie de Chosen? Si tienes oportunidad de ir al cine esta semana y la otra mientras está la última cena, y vas a ver lo que se está publicando en este momento en los cines. Es la última cena cuando Judas se entrega a Jesús. Y la serie está basada en una de las perspectivas de un estudioso de la Biblia, de un comentarista. Y el comentarista dice que Jesús era uno de los amigos más cercanos a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas comía ¿de dónde? Del plato de donde comía Jesús. Por eso Jesús dice, el que coma de mi plato, ese me va a entregar. ¿Me entienden? El más cercano a Jesús. ¿A quién tú le dejas comer de tu sopa? Solamente a alguien que es cercano a ti. ¿Me explico? Con nadie quieres compartir la saliva, ¿verdad? Y la perspectiva de este estudioso, el comentario dice que Judas lo que quería era colocar a Jesús entre los sacerdotes judíos para que Jesús hiciera un despliegue de sabiduría y de poder. Porque el plan de Judas, en su cabeza Judas decía, vamos a sobrepasar las leyes. Y en la cabeza de Judas era, si coloco a Jesús en el centro del poder, Él los va a convencer. Pero Judas es un bobo. Porque hasta este momento Judas no entiende. Jesús ya les dijo un montonal de veces, tengo que morir y en 3 días resucitar. Pero esto no lo entiende Judas. No lo entiende el pueblo. El pueblo quiere un libertador y lo único que tienen es un Mesías que va a morir. ¿Quién quiere un rey así? Perdóname, iglesia, pero nosotros a veces queremos a ese rey conquistador. Y no queremos al rey que doblegue nuestra vida y nos gobierne. Queremos la salvación, pero no queremos el gobierno. Y no es que nos gobierne. El problema es que no queremos el gobierno a la forma de Cristo. Queremos el gobierno a la forma de nuestro beneficio. ¿Me comprendes? Queremos que Jesús haga por nosotros, pero nosotros no queremos aceptar el gobierno de Cristo.
Cuando Jesús hace su entrada triunfal, no solamente la hace para presentarse como el Señor, sino para presentarse como tu Señor, como mi Señor. Y si le digo Hosana, debería de esperar no solamente que me salve, sino también que me gobierne. ¿Me comprendes, iglesia? Por eso quiero explorar contigo. Antes déjame terminar con Judas. Judas se entrega a Jesús. Lleva a más de 100 soldados. ¿A cuántos? Más de 100. Era una compañía. La Biblia dice que era una compañía. Y una compañía de soldados romanos son más de 100. O 100 por lo menos. O se lo puedes googlear por ahí, Brenda. Y cuando se presenta con los soldados y con los sacerdotes judíos, Judas entrega a Jesús con un beso. Porque la señal para marcar al Mesías o a Jesús era un beso. ¿Me comprenden? Entre 70 y... ¡Wow! ¿Alguien se acuerda de lo que pasó cuando los soldados llegaron y Jesús dijo, yo soy? ¿Qué les pasó a los soldados? Se cayeron. Muchos están en contra de que las personas se caigan cuando son tocadas por el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, todos los soldados, todos, se cayeron. ¡Qué poder! ¡Qué presencia! Entonces Jesús viene y se presenta con nosotros como Rey para salvarnos, pero también para gobernarnos. Así de que quiero explorar contigo algunas cosas que tenemos que comprender acerca del reino de Dios. Número 1, vamos ahí, por favor, a Mateo 3, versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Mateo 3, versículo 2. Esta es una frase que dijo Jesús, pero también es una frase que dice Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Así es de que, ¿qué es el reino de los cielos? Dilo conmigo, el reino de los cielos no solo es salvación, también es arrepentimiento. Eso es el reino de los cielos, iglesia. Yo necesito venir al Señor, esperar que Él me salve, pero después de esperar que Él me salve, yo necesito entender que el Señor lo que desea de mí es que yo me arrepienta. Y el arrepentimiento es una palabra que necesitamos comprender bien. Se los he explicado muchas veces, permítame explicártelo nuevamente. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es la metanoia, un cambio de mentalidad. Pero no solamente es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. Entonces, supongamos un pecado, digan un pecado cualquiera. Mentir, alguien dijo robar. ¿Ok? Otro, matar, mentir, ¿qué más? Abusar, acoso de sexualidad. Ok, acoso, abuso sexual. Otro. Matar, alguien dijo por ahí otro, bien interesante. El adulterio, la infidelidad. Ok, hablemos de la infidelidad. ¿Es pecado la infidelidad? Sí, es adulterio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, supongamos que yo voy caminando hacia mi pecado, que es el adulterio, la infidelidad. El arrepentimiento no es solamente dejarlo de hacer, porque muchos piensan que el arrepentimiento es, ya dejé de adulterar, ya dejé de mentir, ya dejé de robar. ¿Han escuchado esta frase? Ya dejé de tomar. Ya, Dios, ya estoy bien. No, eso no es arrepentimiento. Eso no lo es. ¿Entienden?
Eso solamente es que dejaste de hacerlo, pero no te has arrepentido. También puede ser secuestrar Sí. niños, a las niñas, a las mujeres. Correcto. Cuando voy hacia mi pecado, hacia el adulterio, hacia la infidelidad, el arrepentimiento determina un giro de 180 grados. Entonces, me regreso y camino ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. ¿Qué es? ¿Cuál es lo contrario de la infidelidad y el adulterio? La fidelidad. El arrepentimiento no es que deje de hacer un pecado. El arrepentimiento es que cambie la dirección y vaya en total sentido contrario. Por eso la marca del pecado es la marca del arrepentimiento. La marca real del arrepentimiento es que yo dejé de pecar, pero no solamente dejé de pecar, sino que fui hacia el otro lado. Por eso el verdadero arrepentimiento se marca cuando dejé de pecar. Pero no solo eso, sino que fui hacia el otro lado, hacia la fidelidad. Un hombre que fue infiel con una mujer y ahora regresó con su esposa, pero sigue viendo mujeres en el celular, está en la misma senda, no se ha arrepentido. Porque sigue codiciando el cuerpo de alguien más. ¿Me está entendiendo? Verdadero arrepentimiento. Eso es el reino de los cielos. Verdadero arrepentimiento. Otra cosa que es el reino de los cielos. Vamos a Mateo 11, versículo 2. Mateo 11 es el versículo 12, perdónenme. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La versión 60 dice: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo, dice la versión 60, me encanta, solamente los violentos lo arrebatan. Alexis, a ver si así pones atención porque estás en el celular nada más. Agárrame, jálame, fuerte. Fuerte, pero fuerte, fuerte, todo lo que puedas, todo. Apóyate en mi pie, jálame, todo. Pero muéveme, chavo, muéveme. Órale, pero más. No, yo no puedo. El reino de los cielos, ven. Agárrame fuerte, pero fuerte. Es aquel que se sostiene al reino de los cielos y logra no soltarse. Jálate hacia allá. Jálate. Pero el reino de los cielos jala. Y jala. Y jala. Órale. Más. Y jala. Y jala. Y jala. Sostenerte del reino de los cielos es violencia. Dilo conmigo, el reino de los cielos no solo es salvación, también es violencia. Estas semanas hemos estado viviendo, la iglesia entera, un montonal de ataques del diablo. ¿Los has vivido? ¿Te han tocado? Sandy, ven, cuéntanos tu experiencia del jueves. ¿La cuento yo? Sandy estaba orando el jueves. Tuvimos un momento de intercesión por la iglesia. Y cuando Sandy empezó a orar por la iglesia, una voz
al oído le habló. ¿Voz audible, Sandy? Y le dijo, cállate. Y luego le dijo unas cuantas groserías. Y luego le dijo, no hagas eso, le dijo esa voz. Y Sandy le dijo, ¿qué le dijiste? No te tengo miedo. Pero Sandy dice que sí tenía miedo. Entonces el demonio le puso la mano en el hombro. Después de la reunión, Sandy terminó con dolor en media parte del cuerpo. Eso es violencia. ¿Sabes? Hay una noticia hoy, yo espero que no sea cierta. El jueves y viernes vamos a la Viva Fest. Y ahorita hay una noticia de que el pastor Fernando Sosa, es el pastor de esa iglesia, acaba de sufrir un accidente. Costillas rotas. Y al parecer está en terapia intensiva. Eso es violencia. ¿Sabes que nos cancelaron la unidad que íbamos a usar para la Viva Fest? Y luego sabes que nos volvieron a cancelar la otra unidad. ¿Sabes que nos estamos rasguñando para ir a la Viva Fest? Yo espero que valores ir a ese evento, porque no tienes idea del ataque que hemos estado recibiendo. Estos días que he estado orando en la madrugada, el Señor me ha revelado el nivel de ataque. Alguien tuvo una visión de un gigante que se paraba y que no nos dejaba avanzar. El reino de los cielos es violencia, iglesia, pero es violencia en serio. La primera vez que fuimos a la Viva Fest y rentamos una camioneta, yo me pasé en una gasolinera, volteé para todos lados para ver si tenía algo, y justo cuando avancé y di el volantazo para salir, me llevé una defensa de un carro. Ese día tuve que sacar todo lo que traía en la bolsa, todo lo que traía, para decirle al Señor, Señor, perdóneme, le rompí su defensa, aquí está todo lo que tengo, no tengo más. El Señor tomó su dinero y se fue, afortunadamente. El reino de los cielos es violencia. Jóvenes, ¿cuánta violencia sufren en sus tentaciones? Cuando son tentados. Por eso la palabra dice, no has sido tentado hasta lo máximo. Escucha, cuando somos tentados hasta lo máximo es cuando soportamos y le decimos al diablo, no. Porque aguantamos la tentación. Jesús dice cosas como esta: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Significa eso que me voy a cortar la mano? No, significa que debería de hacer todo lo que está en mis manos para salvarme. Un hombre cuenta esta historia. Estaba construyéndose una casa de jardín. Fue a un bosque, una casa de bosque, fue a un bosque, compró un terreno, estaba cortando los árboles y cuando cortó el primer árbol se le cayó encima de la pierna. Y se rompió el hueso salió y él se estaba desangrando y él entendió algo. Dijo, si no salgo de aquí y me alcanza la noche y el frío, voy a morir. Así es de que sacó su navaja, cortó la parte del pie que estaba suelta, se puso a arrastrarse, brincar sobre un solo pie, hasta que llegó a su camioneta y salvó su propia vida. Eso es violencia, iglesia. Eso es violencia. El reino de los cielos no solamente es recibir al rey, es
es recibir su reinado. Mateo 5, versículo 10, ¿qué dice? Mateo 5, versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos es persecución. El reino de los cielos es persecución. Mateo 7, versículo 21, por favor. Allá adelantito, Mateo 7, versículo 21. Este te debe de sorprender. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Hosana, no todo aquel por quien yo he hecho algo y le he beneficiado. Dice la otra parte del versículo, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. El reino de los cielos no solamente es salvación. El reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios que yo debería de cumplir? Digo Hosana, pero no solamente digo Hosana, también digo, Señor, me someto a tu voluntad. Mateo 18, versículo 1, por favor. Mateo 18, versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. El reino de los cielos es servir. Dilo conmigo, el reino de los cielos, es servir. ¿Cuánto servimos nosotros? No estoy hablando de servir acá. No estoy hablando de predicar. No estoy hablando de tocar un instrumento. No estoy hablando de bailar. No. Estoy hablando de cuánto servimos a nuestra gente. ¿Cuánto servimos a nuestro jefe? ¿Cuánto servimos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuánto nos humillamos? Porque esas son las palabras que usa Jesús. Humíllate, sirve. Humíllate. Yo no estoy esperando que te creas el más. Porque ser pastor no dice nada. Lo que más hablaría de mí como pastor es lo que hago en el trabajo. Así de que si en el trabajo me llegaran a decir, flojo, no haces nada, significa que no estoy sirviendo como debería de hacerlo. ¿Me comprenden? ¿Cuánto servimos? Y luego dice Jesús,
Yo entiendo que alguien peque por equivocación, que se caiga. Pero hay de aquel que hace pecar a otros. Uy. Y voy a terminar con esto. Por favor, ¿alguien le puede hablar a Miriam? Esto que voy a decir te va a gustar. Hay una cosa que el reino de los cielos es y que deberíamos de aceptar además de los beneficios que hemos recibido de Cristo. Y te pido que lo digas conmigo. El reino de los cielos no solamente es salvación, también es plenitud. Iglesia, ¿cuánto necesitamos la plenitud del Señor? ¿Cuánto la necesitamos? Las personas no se sienten plenas. Es una desgracia que en la iglesia no tengamos personas plenas, felices. No logran llegar al momento donde Jesús los hace totalmente plenos. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos buscando la plenitud en alguien más. No hemos reconocido a Jesús con el verdadero significado de la palabra Hosana. Sigo persiguiendo castillos en el aire. Sigo construyendo sueños, pensando que allí está mi plenitud. Sigo queriendo ropa, sigo queriendo carros, sigo queriendo casa, sigo queriendo cualquier cosa, y no estoy diciendo que no la querramos. Está bien querer, está bien desear. El problema es que no hemos encontrado la plenitud de Cristo. Porque si yo digo Hosana, significa que el Señor debería de cumplir toda mi plenitud. No necesito nada más. Aun si no me dieras ese carro, Señor, tú eres mi plenitud. Aun si no me dieras esa casa, tú eres mi plenitud. Aun si no se resuelve mi problema, tú eres mi plenitud. Hosana significa aceptar y descansar en la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Dilo conmigo. Hosana no solamente es salvación, también es aceptar y descansar en la voluntad de Dios. Ponte de pie así con tus ojos cerrados. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Este es un acto de gratitud. Así es de que vamos a orar, dile al Señor gracias. Dale gracias por tu salvación, dale gracias por tu familia, dale gracias por la comida, por el trabajo. Oh Jesús, gracias. Vamos, iglesia, dale gracias. Korabashteriket. Y Ramatoro Koshteriket. El versículo 9 dice, tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Voy a pedirte que pongas en tu mente aquello de lo que necesitas salvación. Si es enfermedad, si es depresión, si es un problema que tienes en casa, con tu esposa, con tu esposo. Piénsalo, ponlo en tu mente. Ahora dile al Señor, Señor, sálvame. Hosana al Hijo de David. Señor, sálvanos. Libéranos de la opresión, Señor. Oh, Señor, solo tú puedes salvarnos. Nadie puede quitarnos esta tristeza, solamente tú. Nadie puede quitarnos la depresión, solamente tú, Señor. Nadie puede quitarnos esta enfermedad, solamente tú, Señor. Hosana al Hijo de David. Sálvanos. Vamos, iglesia, dile al Señor, sálvame. Libérame de estas cadenas.